Hola, en esta oportunidad vamos a trabajar lo que es la construcción de homotecias. Vamos a ver primero cómo es que se construye una homotecia directa. Considera el punto A como centro de la homotecia y el cuadrilátero BCDE. Construya una homotecia sobre dicho cuadrilátero con una razón de K igual a 3. Entonces, para ello, vamos a darnos un punto ahí en el espacio, que lo vamos a denotar con A. Este punto va a ser nuestro centro de homotecia. Vamos a dibujar una figura, un cuadrilátero, cuyos vértices van a ser B, C, D y E. Y ahora vamos a enumerar los pasos que nosotros tenemos que realizar para construir la figura o la imagen de ese cuadrilátero al aplicarle una homotecia con valor de K igual a 3. Lo primero que tenemos que hacer es medir con una regla la distancia que hay desde el centro de la homotecia, o sea, el punto A uno de los puntos de la preimagen. Podemos escoger para este caso el punto B. Entonces, vamos a calcular la distancia que hay desde A hasta B. Una vez calculada esta distancia, procedemos a multiplicarla por el valor de K, que en este caso sería 3. Así obtenemos un resultado de 25.5 centímetros, ¿verdad? Ahora bien, vamos a mantener nuestra regla en esa posición. Observen que el inicio de la regla tiene que coincidir con el punto A y que la regla tiene que estar posicionada de tal forma que pase por el punto B. Entonces, procedemos a medir los 25.5 centímetros y justo en ese sitio poner nuestro punto B'. Ahora bien, vamos a repetir el proceso para los demás puntos. En esta oportunidad vamos a medir con una regla la distancia que hay desde el punto A hasta el punto E. Ahora bien, vamos a multiplicar dicha distancia por 3, obteniendo 30 centímetros. Igual que para el punto anterior, mantenemos la posición de la regla y medimos la distancia que hay desde el centro de la homotecia, que sería A, pasando por el punto E, hasta cumplir los 30 centímetros. Y de esa manera ubicamos nuestro punto homólogo E'. Ahora bien, vamos a repetir, pero de una manera más rápida, el mismo proceso para obtener los otros dos puntos homólogos. Por ejemplo, aquí estamos midiendo la distancia que hay desde el punto A hasta el punto C. Luego, después de haber obtenido esa distancia, recuerden que nosotros tenemos que multiplicarla por el valor de K y posicionar nuestra regla para que a partir del punto A y pasando por el punto C, entonces nosotros midamos lo que obtuvimos al realizar dicha multiplicación y de esa manera poder ubicar el homólogo del punto C, que sería C'. Finalmente, para el punto D, medimos la distancia que hay desde A hasta D. Luego multiplicamos dicha distancia por el valor de K, que es 3. Y procediendo a ubicar bien nuestra regla a partir del punto A y pasando por el punto E, medimos dicha distancia y ubicamos nuestro punto homólogo con el punto D, que sería D'. Finalmente, trazamos los segmentos que unen dichos vértices y de esa manera formamos la homotecia o la figura homotésica con el cuadrilátero BCDE. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo, pero esta vez vamos a construir una homotecia inversa. Considere el punto A como centro de la homotecia y el triángulo DEF. Vamos a construir una homotecia sobre dicho triángulo con una razón de K igual a -2. De igual manera que como lo hicimos en el ejemplo anterior, dibujamos nuestro centro de homotecia, que en este caso lo vamos a representar con el punto A, y una figura triangular cuyos vértices son D, E y F.
igual que como lo hicimos para el ejemplo anterior, vamos a medir con una regla la distancia que hay desde el punto A a cualquiera de los puntos preimagen. En este caso vamos a escoger el punto E. Medimos y para este caso obtenemos que dicha distancia es de 5 centímetros. Ahora, sin mover la regla, vamos a trazar una línea muy suave en el papel que comience del punto E, que pase por el punto A y que se prolongue más allá de él. En este caso, voy a hacerlo con esta representación de línea blanca que les voy a trazar, como la pueden observar. Más adelante esa línea nos va a servir como una guía para posicionar nuestra regla y ubicar el punto homólogo AE. Ahora bien, la medida que obtuvimos hay que multiplicarla igualmente por el valor de K, en este caso sería por menos 2. Observen que al multiplicar 2 negativo por 5, eso nos va a dar 10 negativo. Entonces, el negativo de esta medida nos va a ayudar a interpretar lo siguiente. En los ejemplos anteriores, el punto homólogo lo ubicamos en el mismo sentido o en la misma dirección que el punto de la figura preimagen. Pero en este caso, como el valor de la distancia dio de negativo, ahora nosotros tenemos que medir en el sentido opuesto al punto centro de la homotesia, que en este caso es el punto A. Tenemos que medir en el sentido opuesto a él y ubicar a partir de ahí el punto. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar el extremo de la regla o el inicio de la regla precisamente en el punto A y de tal forma que dicha regla coincida con nuestra línea blanca trazada anteriormente. De esa forma, nosotros vamos a proceder a medir los 10 centímetros en la dirección izquierda y vamos a ubicar ahí el punto homólogo con E, que en este caso sería E'. Ahora bien, vamos a repetir el proceso para los otros dos puntos. Supongamos que en este caso, ahora queremos obtener la distancia desde A hasta D. Entonces, dicha distancia la tendríamos que multiplicar por menos 2, pero antes, recuerden, con la regla, no olvidar trazar la línea guía, ¿verdad? Que es donde vamos a posicionar la regla para ubicar el punto homólogo. Luego de haber multiplicado por 2 negativo, entonces nosotros posicionamos nuestra regla de tal forma que el inicio esté en el punto A y que de ahí prolonguemos lo que nos haya dado la multiplicación de 2 negativo por la distancia que hay desde A hasta D. Entonces, procedemos a ubicar nuestro punto homólogo y lo etiquetamos. Entonces, ese sería nuestro punto D'. Y repetimos el mismo proceso para obtener la ubicación del punto homólogo con F'. Medimos la distancia que hay desde A a F, dibujamos nuestra línea guía, luego multiplicamos esa distancia por menos 2 y la medimos en nuestra línea guía a partir del centro de la homotesia, a partir de A. Ubicamos nuestro punto homólogo y lo etiquetamos. Ahora bien, ya teniendo los 3 puntos de la homotesia, entonces lo que tenemos que hacer es trazar los lados de esa figura. Y finalmente obtenemos el triángulo que corresponde a la homotesia aplicada a la figura del triángulo DEF. Muchas gracias por su atención.